Que la gracia y la paz de Dios estén con ustedes y los acompañen siempre. Amados de mi corazón, amados por San José, bienvenidos a este encuentro, donde vamos a profundizar en el anhelo de abundancia para el cual hemos sido creados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia en nuestra vida, porque nos quieres acompañar, porque nos quieres dirigir a aquel lugar de plenitud llamado cielo. Haz de nuestro corazón verdaderos hijos tuyos, dóciles a tu voz, que puedan escucharla y seguirla como San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es bastante el terreno que debemos cubrir en esta charla, por lo que les pido estar súper atentos y pedir Espíritu Santo para que nuevamente vaya traduciendo las palabras que yo aquí voy a pronunciar en la realidad de cada uno de ustedes. Es como escucharla dos veces, las palabras que voy a pronunciar de mi boca y de boca del Espíritu Santo. Vamos hoy a hablar del anhelo de abundancia. Y para poder hablar del anhelo de abundancia, y si se dan cuenta, a mí me encanta, considero medio seguro referirme primero al significado etimológico de las palabras, es decir, de dónde viene esa palabra, para poder comprender aún más su significado. De antemano diré que todos los anhelos que vamos a estudiar, que vamos a ver, que vamos a contemplar en nuestra propia alma, vamos a contemplarlos de cara a Dios. El libro sugiere unos temas, pero en la verdad revelada, quizá si esos temas tienen una mayor profundidad, pues aquí intentaremos abordar lo que más podamos. Entonces, esto para decir que el libro comprende unos temas y aborda, digamos que cada uno de los anhelos de una manera, pero poniéndolos en todo el espectro de la fe, esa verdad va a ser más completa. Y es lo que intentaremos hacer aquí, basándonos en la teología, en la suma teológica que nos sugiere Santo Tomás de Aquino y en la vida de los santos en general, los pobres de Yahvé. Esos son los santos. Si no han llegado a esa conclusión, esta es. Bueno, abundancia viene de un latín, de un verbo latín abundare, que significa rebosante o rebosado, rebosar, que significa también desbordado. Poniendo el verbo abundare bajo la mirada de Dios y bajo la mirada del mundo, vemos que funciona de formas diferentes. Mientras el mundo sugiere que un alma esté rebosada de sí misma, porque ella misma se basta, porque le bastan las cosas creadas, si lo vemos bajo la mirada de Dios, este anhelo es el anhelo del reinado de Dios. Porque si lo que abunda es Dios y no yo, le estoy devolviendo a Dios su señorío. Digamos que esa es como la primera gran conclusión de nuestro tema y bajo la cual se va a desenvolver todo el tema. Repito, los anhelos para poder ser legítimos tienen una sola forma de vivirse y son de cara a Dios.
Si lo que yo anhelo es abundancia, yo perfecciono mi anhelo de abundancia volteándolo de cara a Dios y diciendo, yo quiero que abundes tú. Si lo que abunda es Dios, es devolverle el señorío a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Por el contrario, si lo que estamos es rebosantes de nosotros mismos, rebosantes de las cosas creadas, o rebosantes incluso, no vamos a ir hasta allá, pero si así quisiéramos, del mal, sería el señorío ¿de quién? Del rey de las tinieblas, del príncipe de este mundo. En algún momento vamos a tocar, permita Dios que no se nos olvide, un poco de la angelología verdadera. ¿Qué significa ese estudio de los ángeles, pero verdaderamente? Y es más, voy a dejar aquí una pequeña introducción. San Pablo dice, el príncipe de este mundo, el reinado de este mundo. Y es como si dijera que, incluso dice que divide como el reinado en dos lugares. Reinado de personas, reinado de fuerzas sobrenaturales, reinado de Dios encima del cielo, por encima de los cielos, y divide también el reinado del príncipe de este mundo, de Satanás, debajo de los cielos. Y se le ha dado poder solo porque el Hijo, porque la Trinidad así lo ha permitido. Él no ha tomado ningún poder que no se le haya dado. Pero esa autoridad no rige sobre aquellos que buscan la gloria divina. Digamos que los que buscan la gloria divina están en orden a Dios y buscan en todo a Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios, aquellos que se dejan conducir por el Espíritu de Dios y no por el espíritu de este mundo. Entonces, si nosotros queremos, vean, aquí nos llegan muchas cosas. Si queremos una verdadera protección, porque nos llegan como personas que quieren que la gracia suceda como sucede la magia, y son cosas completamente opuestas. Por eso los cristianos no hablamos de magia, hablamos de gracia. ¿Qué es gracia? Mi disposición a la obra de Dios en mi vida. La magia es que yo quiero decir unas cuantas palabras y que esto suceda. Entonces, Sandra, dame una oración para la paz. Pero resulta que yo sigo viviendo conforme los intereses de este mundo, pues nunca voy a obtener la paz. Sandra, dame una oración porque es que me están haciendo algo malo. Y sí, ciertamente esa oración puede ayudar. Por eso yo decía en algún momento que no es tan liberador la simple oración, siendo poderosa en sí misma, que le atribuye verdadera autoridad a las palabras que estamos pronunciando, cuando nuestros actos van de acuerdo a lo que estamos orando. Cuando nuestra vida, en orden a Dios, recupera el señorío de Dios. Y ahí ya estamos bajo el reinado de Dios. Y si Dios permite alguna tribulación, será para el bien de nuestras almas. Entonces aquí yo quiero que vayamos purificando en el nombre de Jesús y para su gloria, que vayamos purificando como esa forma de hablar, que queremos o que también pensamos que la vida de gracia sucede como la magia. Bueno, yo ya estoy en esto, en este camino, listo, ya nada malo me puede suceder. No, no somos inmunes, seguimos siendo corporales, seguimos estando en el mundo, aunque no somos del mundo, seguimos estando aquí. Y de alguna manera Dios se vale de todas las tribulaciones y de toda la exterioridad para trabajar en nuestro corazón, para llevarnos a la plenitud de Cristo, que como ya vimos es una verdad que se irá revelando poco a poco en nuestra vida. La abundancia, entonces, es un anhelo legítimo cuando lo volteamos completamente hacia Dios y anhelamos abundancia de su presencia.
ahí le estamos devolviendo a Dios lo que es de Dios. En los pobres de Yahvé esto se verá como el señorío de Dios por una sola razón, porque solo Dios es Dios. Me parecía muy hermoso escucharle y todo lo que aquí voy a hablar, digamos que no vayan a pensar que es de mi autoría ni más faltaba, como ya les he dicho, no es mío, esto es verdades de nuestra doctrina de la Iglesia Católica. Yo aquí solo vengo a exponerlas, porque el Espíritu Santo es quien va a realizar esa predicación al interior de sus corazones. Resulta que le escuchaba yo a un sacerdote una forma tan bella de llegar a la humildad de Cristo y porque la humildad es la única que puede devolverle a Dios lo que es de Dios, que puede devolverle incluso el sentido a nuestra vida. Lo vamos a ver al final de esta charla, ya muy al final. Según el libro de Dioses Rotos, que sugiere el autor también para nuestra plenitud en la abundancia. ¿Cuál es el camino? Y no son cosas separadas de la doctrina de la Iglesia Católica. Digamos que él usa un lenguaje y unas palabras muy occidentalizadas, pero espiritualizando esas palabras aún más, porque él sí las espiritualiza, pero espiritualizándolas aún más, yo encontraba esta forma de este sacerdote, de este predicador santo de Dios, decir por qué y explicar el por qué es tan importante la humildad de Cristo en la cruz. ¿Por qué? ¿Y qué significó eso para las huestes malignas? También le escuchaba a otro que decía, ese otro decía, ¿por qué Satanás le preguntaba en boca de los fariseos, en boca de todos los que crucificaron a Jesús, por qué le preguntaba a Jesús, si eres hijo de Dios? Porque Cristo estaba cubierto por el velo de la humildad y el velo de la humildad por amor. Y no hay nada que aterrorizara tanto a Satanás que ver al Dios que lo había creado colgado en un madero, que se había sometido incluso a los verdugos que este demonio asqueroso había puesto para martirizar a Dios hecho hombre. Esto a él no le cabía en la mente. Y por eso a mí me asusta tanto. Como ustedes saben, yo tengo mi familia, nos presentó la fe a través, muchos saben, muchos no saben, pero nos presentó la fe de boca de protestantes. Mis papás eran protestantes, por eso yo llego a la fe y a las verdades de la iglesia, llego a los sacramentos tan tarde. A los 27 años yo recibo mi primera comunión y tengo 35. Imagínense eso. Pero para mí fue como conocer un mundo completamente diferente y el por qué no es el correcto. Puede que haya algunos virtuosos, pero allí falta verdad, falta la verdad completa. Y eso yo lo digo con un tremendo amor, porque allí, en esa iglesia protestante, hay almas amadas por mi corazón. Pero cuando yo me encuentro verdaderamente con Dios, es que cosas pasan, cosas maravillosas pasan y una vida completamente sucede ante mis ojos, que es lo que estamos viviendo en este momento en mi familia. Y los protestantes tienen una manera muy particular de hablar. Le escuchaba yo a un predicador y me quedaba pero sorprendida de la verdad de sus palabras. Y él decía, por eso los predicadores protestantes dicen, tú le dices algo y él te dice, si eso es verdad, muéstrame dónde está eso en la Biblia. Imagínense, la manera de hablar se parece mucho a la manera de Satanás frente a la verdad
del Dios hecho hombre. Él en todo momento y sobre todo en todos aquellos soberbios, porque ese es el reinado de Satanás, los corazones soberbios, él constantemente estaba al acecho de Cristo y estaba preguntando constantemente, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, si tú en verdad eres quien dices ser, si tú tienes tanta sabiduría como dices tener, entonces, ¿por qué tal cosa? Y constantemente estaban desafiando la autoridad de Dios hecho hombre, de el Hijo de Dios, de Jesucristo. Y tan así era que no creía que fuera Dios, que lo mataron, se atrevieron a matarlo. Donde ellos vean con sus ojos en carne y hueso al que contemplan sus ojos en la escritura, en el caso de los escribas y fariseos, ellos caen rendidos ante la presencia divina de nuestro Señor Jesucristo, como caían los demonios, como caían los endemoniados. ¿Recuerdan ese pasaje donde el endemoniado, la legión de demonios dice, ya sabemos quién eres y vienes a atormentarnos? Los demonios sabían quién era él y les aterrorizaba, pero veían en él presencia de Dios. Veían en él una autoridad que no habían visto en el mundo. Pero al momento de la cruz, el demonio se resiste a pensar que ese que está matando es Dios. Él dice, no puede ser. No puede ser que él se haya sometido a mi crueldad. No puede ser. Y eso tiene una explicación, decía otro predicador en una charla que nos daba, decía que la inocencia es lo único que puede ponerle fin a la maldad. ¿Cómo? Cuando yo me someto de inocente, cuando yo hago mía la inocencia, hago que caiga sobre mí la maldad, pero corto la cadena. De aquí para abajo ya no puedes, porque yo puse fin con mi disposición a hacerme semejante a Cristo. Y estas son palabras que incluso a mí me cuesta pronunciarlas, no solo pensarlas, sino pronunciarlas también. Pero bueno, no llegaremos hasta allá en esta charla. En esta charla veremos unos obstáculos, veremos también, digamos que unos impedimentos, cada uno con 3 fundamentos, y veremos, son 3 impedimentos con 3 fundamentos cada uno, y veremos también qué dice San José con su propia vida, con su propia manera de vivir a Dios, de vivir en Dios. ¿Qué dice él? ¿Será que la soberbia tiene la última palabra? Y bueno, ¿cómo hacemos para entender ese nuevo lenguaje que debe hacer parte de nuestra vida para legitimar el anhelo de abundancia que nos habita? Miren, finalizando con esta pequeña introducción, voy a dejar aquí ese abrebocas de ese sacerdote y lo que él mencionaba acerca de por qué la humildad del Cordero es la única que puede restaurar el orden. En el Apocalipsis se lee y se dice, quienes quieran ir, lo pueden buscar. Yo no recuerdo el texto bíblico exacto, pero sí sé que está allí porque lo he leído, que quien estaba viendo la visión del Apocalipsis, se le atribuye a San Juan, lloraba porque no había en el mundo quien pudiese abrir el rollo de la revelación final, es decir, ¿para qué fue creado el mundo? ¿Qué es la presencia de Dios verdaderamente? ¿Para qué sirve mi vida en particular? Eso está contenido allí, en ese sello. La vida de cada uno de nosotros tiene un propósito y eso está contenido en ese rollo que está sellado
por 7 sellos. Y solo hay uno digno de abrir ese rollo y leer lo que allí se contiene. ¿Y quién es? El Cordero degollado. ¿Por qué es tan importante la verdad de Cristo para iluminar nuestra propia verdad? La verdad de Cristo es que es el Cordero degollado, es que es la ofrenda de un Dios que nos ama, la ofrenda de todo un Dios que quiere no solo estar en nosotros, sino que hagamos parte de Él y llevarnos a la patria celestial. Ese rollo contiene el propósito de mi vida, el propósito del mundo, contiene el fin de todo lo que conocemos, es decir, el propósito con el cual Dios hizo todo lo que hizo, los ángeles, el propósito de todo. Y aún más allá, ¿cierto? Es como una manera de verlo en mi pobreza y en mi inteligencia pobre y limitada. Pero ¿por qué el Cordero degollado es el único? Porque el Cordero degollado, a través de la inocencia, pudo establecer el orden nuevo de las cosas. ¿Y cómo hizo esto? Bajando a lo profundo de los infiernos y subiendo a la altura más altura, que es la presencia misma del seno del Padre. Ante el Cordero degollado, toda mentira desaparece. Esa es la importancia de la cruz, del sacrificio de Cristo. Ante la verdad de Cristo, toda mentira es destruida y toda mentira desaparece. Esa es la importancia de que nosotros vamos a hacer unas prácticas, vamos a vivir un camino de reparación durante todos los días, del 1 de febrero al 1 de marzo. Más adelante les decimos que vamos a reparar. Por ahora les vamos a contar un poco. Se trata de vivir unas prácticas durante todos esos días del mes que me pongan en el orden de Dios, que le devuelvan a Dios su señorío, que reparen lo que el pecado ha dañado. Si el pecado me ha deformado en el mal, yo quiero, en orden a Dios, permitir que Él repare en mí lo que se ha dañado. Eso es una verdadera sanación. Y esa verdadera sanación pasa por la cruz. No es posible hacerlo de otra manera. Aquí vamos a ir revelando en estas 7 charlas poco a poco lo que vamos a vivir del 1 de febrero al 1 de marzo, para que estén preparados y listos para vivir una experiencia que puede transformar sus vidas. La vida que ahora conocen puede ser planificada y perfeccionada en el amor. ¿Cómo es lo que vamos a vivir allá? Ante esta verdad de que solo el Cordero degollado es digno de abrir este rollo sellado 7 veces, si algo está sellado 7 veces y en la palabra de Dios el número 7 es símbolo de plenitud y de perfección, significa que ese rollo está perfectamente sellado y que no se puede abrir. O sea, es así de sencillo. ¿Quién lo puede abrir? El Cordero degollado. ¿Por qué? Porque es el único que conoce todo. Al montarse a la altura de la cruz, pudo verlo todo. La altura que le dio la humildad. Y él pudo bajar a lo profundo. Después de que Cristo muere, si recuerdan, bajó a los infiernos a anunciarles a los demonios que se les había acabado su señorío, que ahora Él era el nombre sobre todo nombre, bajo el cual toda rodilla se doblaría. Bajó también a otro lugar que se llamaba el descanso de Abraham,
que no era un cielo, tampoco era un infierno, tampoco era un purgatorio, pero era un lugar que de alguna manera comunicaba al menos de vista y de voz a los condenados y a los salvados. Entonces, para poder bajar por ellos, tuvo que ir hasta allá por ellos para llevárselo a la gloria del Padre, para llevárselos a la gloria del Padre. ¿Dónde estaban ellos? En el seno de Abraham, se dice a ese lugar de descanso, donde todavía no era la gloria del cielo, porque el cielo estaba cerrado por la caída original del hombre, por el pecado original del hombre. El cielo estaba cerrado. Entonces nuestro Señor, es lo que dicen algunos teólogos, baja por ellos, por los suyos, que no sufren como los otros, pero que se ven. Hay un lugar de descanso y un lugar de tormento, y ellos se ven. Lo vemos en el rico Epulón, aquel rico que veía: Abraham, Padre Abraham, permite que Lázaro toque la punta de mi lengua. Y él le dice: no es posible, porque entre nosotros y ustedes hay una cima. Con S significa lo contrario a una altura, es una profundidad que no podemos medir, que no podemos ni siquiera abismar. Estamos separados por un abismo, es lo que le quería decir. Les recomiendo, para que los que tengan niños se vean con los niños, la parábola del rico Epulón. En las palabras de Baliban. Van a buscarlo así. Es un fraile y su familia que viven una cosa preciosa allí en algo que se llama Baliban. Es una producción de EWTN. Es preciosísima, para que comprendamos un poco más por qué Jesús tuvo que morir y bajar hasta allá, hasta donde estaban los salvados, pero que aún no habían llegado a la patria celestial, porque no estaba abierto el cielo. Entonces él muere, abre el cielo y le inaugura con los santos que ya estaban esperando entrar. Abraham, esperamos Isaac, esperamos Jacob y todos los patriarcas, todos los profetas fieles del Antiguo Testamento, y les permite Dios entrar al cielo por el sacrificio de su Hijo. ¿Qué significa esto? Que Jesús, con el sacrificio de amor que realiza por nosotros, desbloqueó todo lo que estaba bloqueado, abrió todo lo que estaba cerrado y nos da una posibilidad de plenitud nueva a través de su humildad. Hablar de la humildad es hablar de Cristo mismo. Miren, si ustedes se ponen a ver, el anuncio del reino de los cielos tuvo como diferentes etapas. ¿Cuáles fueron esas etapas? La primera etapa fue ese Mesías que se dedica a hacer milagros, a comunicar el reino de los cielos a través de los milagros y de los prodigios que él podía realizar. La curación de los enfermos, la liberación de los endemoniados, y fundamentalmente en eso se basó la primera parte del anuncio del reino de los cielos. Lo vemos en todo el Evangelio de Marcos, lo vemos así. Todo el Evangelio de Marcos nos muestra que nuestro Señor Jesucristo se dedicó a hacer milagros a lo loco, aquí, allá, y era tanto que le llevaban todos los endemoniados, les llevaban los enfermos, les llevaban los oprimidos, los paralíticos, y a todos los sanaba. Dice el Evangelio eso. Y eran jornadas de sanación profundas. ¿Por qué cuando hablamos de sanación sabemos que no es suficiente? No es suficiente solo con operar el milagro, porque ya nuestro Señor Jesucristo, con su modus operandi, nos lo mostró. Y él dijo, en su interior, él no era bobo, él se daba cuenta, él era la sabiduría, él no era ningún ingenuo. Él se daba cuenta que aquellos que lo seguían por puro interés, no por verdadero y amor genuino. Y él dijo, pero ¿cómo me conquisto a estos?
Y empezó a obrar milagros, pero los milagros no alcanzaban porque los milagros no operaban la conversión de las almas. Por eso es un carisma que yo amo profundamente. Es una vocación, la de la sanación de los enfermos, la de la liberación de los oprimidos. Pero les digo que ciertamente sería hermoso uno poder sanar con sus manos, pero no es un don que yo le pida a Dios nuestro Señor. Porque esto no es lo que conquista corazones. Esto lo que hace es como mostrar la gloria de Dios, que no es cosa menos importante, obviamente que esto es muy importante, pero en el camino de la humildad de Cristo, Él descarta este método y rápidamente pasa a las predicaciones. Digamos que empieza como a perfeccionar Él también su manera de transmitir el reino de Dios, de abrir esa puerta y de decir, mire, va a suceder algo tan grande que usted ni se lo alcanza a imaginar. Y el anuncio del reino de los cielos, como dice los profetas del Antiguo Testamento, ese anuncio se vería marcado porque los paralíticos andaban, porque los cojos se sanaban, porque los mancos, los ciegos, los sordos, los mudos, los enfermos, los atribulados, los endemoniados, todos ellos recibían curación. Entonces digamos que es algo necesario en las señales del evangelio que Cristo viene a mostrarnos, de la buena nueva, pero Él no se queda simplemente ahí. Y ustedes no se preguntan por qué Él de un momento a otro como que empieza solo a predicar, o empieza a predicar fundamentalmente y a hacer algunas curaciones, pero principalmente predica. Y ahí entonces ahí aparecen las parábolas, aparecen el reino de Dios se parece a, el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es como, y empieza a hacer comparaciones de su tiempo para su gente. Él cambia de los milagros a la predicación y luego cambia y perfecciona aún más y va siguiendo como ese camino y esas etapas de su vida, de su ministerio público de solo 3 años, y en 3 años hizo todo eso. Dios mío, qué maratón. Y él dice, miren, ahora me voy a dedicar a educar a mis discípulos. ¿Qué más parece que fuesen hombres que él soportara, a hombres que él realmente dijera, me siento feliz porque ellos son mis discípulos? Y él lanza expresiones como, ¿hasta cuándo he de soportaros? Imagínense la frustración y como ese sentimiento de impotencia de Cristo, del Todopoderoso. Y uno dice, Jesús, o sea, nosotros sí le damos mucha guerra, ¿no? Y parece que Jesús se sentía más cómodo con un Lázaro que con sus propios discípulos. Y él intenta educarlos, pero sus corazones están cerrados. Y ya lo vamos a ver más adelante. Están cerrados por su egoísmo, están cerrados por su manera limitada de ver el mundo, están cerrados por sus propios intereses. Y si hay algo que cierra el corazón de un hombre, es que sus propios intereses reinen y no la voluntad de Dios. En esto se conoce la madurez cristiana de un hombre, porque puede acoger la voluntad divina sobre su propia voluntad, porque puede madurar como Cristo, haciendo de la voluntad del Padre su pan, su bebida, su respiro, su alimento, su anhelo. Y si tú crees que eres muy maduro espiritualmente, dime qué tanto haces la voluntad de Dios. Dime, es más, dime si la conoces. Y te diré qué tan maduro eres. No, yo no te lo diré, te lo dirá la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos falta mucha madurez espiritual. La plena madurez espiritual es cuando Cristo reina con toda su humildad, porque puede devolver el señorío de Dios. Esta introducción se alargó más de lo que esperaba, pero es que me arde el corazón de poder hablarles de todas estas hermosuras y bellezas. Finalizo diciendo que nuestro Señor, que fue el camino que quedó.
Entonces, de los milagros pasó a la predicación, de la predicación a la formación de los apóstoles, a entrenarlos para cuando él ya no estuviera y a decirles, yo me tengo que ir, me van a matar. Y ellos decían, no, no, no digas eso no te va a pasar. No. Ellos no tenían los planes de Dios acogidos verdaderamente en sus corazones. Y nuestro Señor sabe de qué están hechos, pero se propone ganarse esos corazones y dice, mis milagros no alcanzaron, mi predicación no alcanzó, la preparación que le doy a estos hombres tampoco alcanzó. ¿Qué me queda? Entregarme yo mismo. Por eso el mayor acto de humildad que podemos hacer es entregarnos en las manos del Padre. Y si no hemos llegado allá con la plenitud que eso implica, la plenitud que anhelamos en la abundancia no puede llegar a nuestro corazón completamente. En orden a Dios, recuerden, ordenar los anhelos de cara a Dios. Y resulta que decide Él, Cristo, y Él dice, por eso Él dice, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hay otro camino. Listo, yo me ofrezco. Y pongo por encima de mí, del mundo, pongo por encima tu voluntad. ¿Y cómo lo hago? Con mi inocencia. Entrego mi inocencia. Y entrego mi inocencia para que estos sepan cuánto los he amado. Hay una visión muy equivocada, y esto va para todos los que aquí son catequistas, porque yo sé que aquí hay muchos catequistas que están escuchando esta consagración a San José. Y es una visión equivocada uno mostrarle a los niños que Jesús tenía amigos que se llamaban apóstoles y que la última cena o que el banquete de la primera comunión es una fiesta donde todos éramos felices y comíamos perdices. Eso no era así. Y yo, entre más observo las maneras como el mundo evangeliza a los niños, más entiendo por qué tenemos los adultos que tenemos. Adultos completamente desencantados de la fe. Pero bueno, eso será tema para otro día. Lo único es que sí necesitamos un cambio en la manera como comunicamos la fe a nuestros pequeños. Les vendemos unas fantasías que no existieron en el Evangelio. Ellos no eran los amigos de Jesús. Amigo de Jesús, un Lázaro, y no era discípulo suyo. En fin, esto para decir que el camino que Cristo recorrió en la humildad fue una donación total. Y aquí aparece una virtud casi que hija directa de la humildad. Y yo entre más la contemplo, más me extasío de la perfección de Dios en sus planes divinos. La humildad tiene como hija una hija suya, eso lo aprendí en este libro, se llama la abnegación. Está en la página 33 y dice la abnegación. Su apoyo es Jesús, que a la vez es su modelo y su fuerza. Esta virtud es la mayor parte de las veces oculta a los ojos humanos, recreando los ojos divinos que la contemplan. Pasa generalmente desapercibida por el mundo, se quema en el holocausto del dominio propio y se embellece en la oscuridad cumpliendo su misión. ¿Pero qué es la abnegación? Es el arte de posponerse, de poner a los demás primero. Este es el camino que ha hecho en mí la humildad, o que pretende hacerlo, poner a los demás primero, antes que mi descanso, antes que mi comida, antes que mi bebida, antes que mi deseo. Eso es ordenar los anhelos de cara a Dios. En mí este es el camino. Ustedes, al leer este libro, ordenarán sus afectos de cara a Dios. Por eso yo este libro lo recomiendo tanto, porque es capaz de ordenar nuestros afectos de cara a Dios, de descubrir aquello que está oculto, que está escondido,
que ni siquiera nos hemos atrevido a poner en palabras. Esta, la Beata María Concepción Cabrera de Armida, con la cual tengo una historia bellísima de mi vocación de esposa, más adelante se las cuento, pero yo digo, qué perfección, qué cosa tan elevada. Esto no es posible, no es posible verlo con los ojos humanos sin escandalizarse, este libro. Para mí este libro se ha constituido como en una brújula. Cuando yo me siento como desorientada frente a algo que está sucediendo en mi vida, yo me siento frente al Santísimo por lo general. Y yo digo, ¿por qué me siento así? Y empiezo a revisarme de cara a las virtudes que ella señala. Ella las separa por familias. Es impresionante. De una vez, uno vuelve al centro, vuelve a centrar su vida en lo verdaderamente importante. Y dice, no, ¿qué estoy haciendo? Recompongamos acá. Esto no puede pasar. Esto se me ha colado y no me he dado cuenta. Bueno, hasta ahí llega nuestra introducción. Vamos entonces a los impedimentos. Los impedimentos, porque la soberbia del demonio es vencida por la virtud de la humildad que brilla perfectísimamente en la persona de San José. Como humano, que no es inmaculado como la Virgen María, que no ha sido creado desde el inicio de los tiempos como la Virgen María, en el corazón de Dios, porque eso es la Virgen María para Dios. Es un amor tan bello y tan puro que ha sido creado y reservado solo para Él. Y San José, humano como nosotros, es el que tiene participación de forma más profunda en los misterios de Dios. Es al único que se le ha concedido ese permiso. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Josefología, que va a ser, no sé, por allá más adelante. Cuando veamos un poquito más de Josefología, ¿por qué a San José se le concede el permiso y se le da como la llave? Y es una llave que él nunca usa. Él coge esa llave y la guarda por amor a su Dios, por amor a María Santísima y por amor al Hijo de sus entrañas. Él coge esa llave y la guarda. Y es el tesorero de esa llave que abre los misterios de Dios. Es impresionante, San José. Un verdadero caballero. Hay unos impedimentos para que Dios reine. Unos impedimentos que obstaculizan el reinado de Dios. Aquí lo vamos a poner en unos sencillos para que podamos comprender ustedes y yo también, y unos impedimentos sencillos pero muy dicientes, que preocupándonos por vencerlos a la manera de San José, nuestra vida va a tomar un rumbo diferente. Se va a encaminar verdaderamente hacia la humildad, porque creemos ser humildes, pero no lo somos. O somos pusilánimes, más adelante vamos a explicar qué es, o somos unos mediocres, pero no somos verdaderamente humildes. La humildad es la virtud de la magnanimidad. Y vamos a ver en paralelo la soberbia y la humildad. ¿Qué hace una y qué destruye una y qué hace la otra? El primer obstáculo es la desconfianza en el plan de Dios. Y lo vemos que hace su aparición, este primer obstáculo, desde el origen mismo del hombre. El hombre pone este obstáculo y desconfía del plan de Dios y quiere su propio plan, en lo que vimos de la caída del hombre al principio de los tiempos. La desconfianza en el plan de Dios, ¿cómo se instaura en nuestro corazón? Llego a varios pensamientos. Pienso que Dios no sabe cómo hacerme feliz. Yo sí sé cómo ser feliz. Dios no sabe. Y esto se ve en todas las almas. Todas las almas tenemos que pasar por este periodo de purificación. ¿Recuerdan en qué parte estamos de todo este proceso? Purificación, iluminación y unión. Estamos en la purificación. ¿De qué necesita purificarme Dios? Necesita purificarme de este pensamiento maldito que trae muerte.
Pienso que Dios no sabe cómo hacerme feliz. Y yo sí sé cómo ser feliz. Dios no sabe nada, yo sí sé. Pienso que me va a quitar más de lo que me va a dar. Miren, cuando llegamos a estos procesos de consagración es impresionante, pero hay gente que me escribe al interno de mi teléfono y me pregunta, Sandra, pero para poderme consagrar, tengo que dejar de acostarme con mi novio. Porque si es así, Sandra, de una vez le digo que eso no va a pasar. Entonces yo ni siquiera voy a empezar la preparación porque yo no me voy a consagrar entonces. Requisito indispensable de la consagración a San José: estar en estado de gracia. ¿Cómo así, Sandra? Entonces, si yo vivo en unión libre, ¿no me puedo consagrar? Sí, claro, la consagración es para todos, pero para que se haga plena y efectiva en tu corazón, tú debes acoger el reinado de Dios tal cual es, sin quererlo cambiar a tu manera. O sea, con un corazón humilde. Y eso sucede solo cuando nosotros dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida. Entonces no me puedo consagrar, esa es la conclusión. No, yo no estoy diciendo que no te puedas consagrar. Como he dicho, la consagración es para todos. Entonces será una consagración de deseo, que ya la hemos explicado en ocasiones anteriores, que significa que estamos unidos a Dios por un deseo, pero resulta que ese deseo se materializa en mi decisión de acoger su reinado en mi alma. Y esta decisión es una respuesta que yo doy a Dios, porque resulta que a mí me une a Dios como un doble hilo, uno de ida y otro de vuelta. Y el de vuelta es el primero, o sea, Dios me amó primero. Y Dios me ama primero y yo en respuesta le doy mi amor. Nos ha amado primero, dice una carta apostólica. Primero me amó Dios a mí cuando yo no lo merecía. Entonces Él nos ama incluso cuando no lo merecemos y sustenta nuestra vida con su amor, como lo dirá el salmista. Pero en respuesta, Dios, que es Dios del universo, Dios de todo lo creado, lo visible y lo invisible, como lo decimos en el credo, espera de mí la misma correspondencia, que yo lo ame con mi totalidad. Y cuando yo no lo amo con mi totalidad, entonces es que se da una consagración de deseo. Yo deseo ser tuya, Señor. Yo deseo que tú reines. Yo deseo que tú habites en mi corazón. Pero en este momento todavía hay cadenas que me cuesta vencer. Con esta consagración te pido que las rompas para que yo pueda, en correspondencia a ti, devolverte el amor que tú me has dado. Eso significa una consagración de deseo. ¿Cómo les parece esa hermosura? Pero entiendo que todos estamos en un proceso y hay almas que yo he visto en estos procesos de consagración, porque San José es el hombre de los procesos y de los procesos silenciosos. No hacen estrépito en el mundo. Uno los puede ver con atención en el corazón si sabe dónde buscar, si sabe cómo mirar con atención. Ese es el arte de la contemplación. Mirar atentamente y buscar a Dios en todo. Eso es un contemplativo, muchachos. Pero ya llegaremos a eso. Se me hace agua la boca, vea. Se me hace agua la boca. Poder vivir plenamente esto que yo les estoy predicando y poderlo compartir con ustedes. Entonces, para todos los que tienen la misma duda, requisito fundamental estar en gracia. Si no, se da la consagración de deseo que ya dijimos, donde yo le digo a Dios, yo quiero que tú seas Dios total y verdaderamente en mi alma, en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi esposo, o en este que anhelo que sea mi esposo que aún no lo es, por las situaciones que solo tú sabes. Y yo he visto con estos ojitos que se han de comer los gusanos, cómo a través de una consagración de deseo, las almas llegan a la gracia. Y en una consagración se consagraron de deseo una esposa y un esposo, porque es que no nos podemos casar, porque es que tenemos asuntos, porque es que, y entonces, y esto se representa como en obstáculos para el señorío de Dios. ¿Y saben qué he visto yo? Que a la próxima consagración me dicen, yo me consagré de deseo y Dios nos concedió esa solución que estábamos necesitando para nuestra unión perfecta en esta consagración.
Ahora nos venimos a consagrar, no de deseo, sino plena y completamente a San José, a Dios a la manera de San José, a San José buscando el pleno reinado de Dios en nuestra vida. Ellos me lo dicen con sus palabras, pero eso es lo que me dicen. Y yo digo, esto es impresionante. Esta gracia de unión a Dios es verdaderamente eficaz. Sigo con los obstáculos, con los fundamentos del primer obstáculo. ¿El primer obstáculo cuál es? Desconfianza en el plan de Dios. Y hemos dicho que sus fundamentos son 3. Pienso que Dios no sabe cómo hacerme feliz, entonces yo desconfío de Él, porque yo anhelo la felicidad, pero Él no anhela mi felicidad. Eso es una mentira. Dios anhela mi felicidad y mi plenitud. Tanto así que dio su vida por mí, para que yo pueda alcanzar la suya. Tanto así que viéndome incapaz de ir a Él, Él vino por mí. Se bajó hasta lo profundo de los infiernos. Se bajó hasta allá por amor a mí. Para poder que yo suba con Él. Bajó a los infiernos por mí, que era mi pago por mi maldad. Baja a los infiernos por mí, que es mi destino por el pecado que he cometido. Él toma mi lugar, pero no para quedarse, porque el infierno no resistiría. Sería destruido si Dios se quedara en el infierno. Sería destruido, y Él no destruye nada de lo que crea. Por eso se retira, al menos de su presencia visible para los demonios. Y sube a la altura que yo no podía alcanzar. Miren la hermosura de lo que les estoy diciendo. Dios quiere mi felicidad, y tan así es que mi lugar era la cruz y Él la tomó por mí. Mi lugar era el infierno, y Él, para evitarme ese terrible fin, toma mi lugar en la cruz. Y no conforme con eso, toma mi lugar en el infierno y sube, porque ese no es su lugar verdadero. Porque la humildad es poner cada cosa en su sitio. Y es el humilde por excelencia. Su lugar está al lado del Padre. Entonces sube inmediatamente al lado del Padre para hacerme partícipe también de esa plenitud. Por eso esto que estamos hablando aquí es una verdad que en el corazón elevo una oración cada que pienso en esto. Es una verdad de la cual se privan los ateos, porque piensan que solo con ser buenas personas es suficiente. Eso no alcanza para la plenitud. Vamos a ver si el tema lo podemos abordar más adelante. Porque no alcanza el solo no creer en Dios, creer en mí, que soy suficiente, y conforme a eso, vivir pensando que siendo buena persona me alcanza para ser feliz. Porque eso es insuficiente. Esa es la verdad de todo lo que venimos a presentar en todo este curso. ¿Por qué no basta con ser buena persona? ¿Por qué no basta si mi humildad no busca la humildad de Cristo para devolverle a Dios su señorío y con ello alcanzar yo plenitud? ¿Por qué no basta? Por último, el fundamento es, entonces, pienso que Dios no sabe cómo hacerme feliz. Pienso que Dios me va a quitar más de lo que me va a dar. Y tengo un temor a ceder el control de mi vida a Dios. ¿Por qué sucede esto? Y ahí viene la segunda razón, el segundo obstáculo. Porque yo no conozco a Dios. Porque yo no me conozco a mí mismo. Si yo me conociera, yo sabría que soy incapaz de hacer por mí lo que Cristo ha hecho por mí. Incapaz de salvar mi vida como Él la ha salvado. De amarme a mí misma como Cristo me ha amado. Yo entendería esa verdad si yo me conociera verdaderamente. Y dejaría de estar buscando en la nueva era las respuestas que solo se encuentran en la cruz. Entonces, el segundo obstáculo es el desconocimiento de Dios y el desconocimiento de mí mismo. El desconocimiento de Dios.
llega a mí porque me falta una relación profunda con Él. Solo estamos en este momento en los obstáculos. Ya vamos a dar ahorita el remedio según San José. No conozco a Dios y me falta una relación íntima con Él. Miren lo que decía el catecismo y cómo empezábamos esta formación. Conocer, amar y servir a Dios. Ahí se reúne el propósito del hombre en esta tierra. Conocer. Estamos conociendo las verdades de la fe, pero no conocemos a Dios. Si le conociéramos, amáramos su voluntad, porque sabemos que su voluntad es lo mejor para nosotros. Desconfiamos de su voluntad porque no le conocemos a Él. Para conocerle, necesitamos estar en contacto con Él. Eso ya va en los remedios. No se me descobijen. Conocer es el requisito previo para el amor. Para el amor es el requisito previo para el servicio, o el amor es el requisito previo para el servicio. Yo no puedo servir lo que no amo y no puedo amar lo que no conozco. Ese es el camino que nos marca el catecismo. Entonces, ¿yo por qué no dejo que Dios reine en mi vida? ¿Por qué no me someto a su señorío? ¿Por qué no sirvo a su majestad? Porque desconfío de Él. Desconfío de Él porque no lo conozco. Esa es la cadena. La cadena maldita que nos ata es esta. Hemos descrito cada uno de sus eslabones más grandes, que contiene cada vez más eslabones pequeños conforme nuestro estado de concupiscencia. Nuestro contacto con el pecado, mayor o menor, será entonces la cantidad de eslabones que tenemos que romper o que nuestro Señor romperá por nosotros. No conozco su palabra ni la historia de su pueblo, por eso desconozco a Dios. Si nos centráramos en ver cómo actúa Él en el pueblo de Israel, podríamos ver más claramente cómo quiere actuar en mi vida. Pero ni conocemos a Dios, ni conocemos su palabra, ni conocemos lo que Él ha hecho y lo que puede hacer. Esto solo está revelado para las almas que se disponen, los humildes o los que quieren encontrar la humildad. Me falta conocer mis límites y mis capacidades. Vean, es así de sencillo. Listo, no conozco a Dios, pero me conozco a mí mismo. Los ateos, los gnósticos, quienes practican nueva era, dirán que sí. Hasta los brujos dirán que sí. Sí, sí me conozco y mis capacidades son estas. No se conocen. Si se conocieran verdaderamente, conocerían también su incapacidad, no solo su capacidad. Conocerían principalmente su incapacidad y al ver su incapacidad quedarían horrorizados y dirían, no soy capaz. Definitivamente necesito algo sobrenatural, algo más grande que yo, que pueda darme esto que yo no puedo alcanzar. El desconocimiento de nosotros mismos es en esencia, y el desconocimiento de Dios en consecuencia, es lo que nos aleja del reinado de Dios. Como yo no me conozco, creo que mis deseos son lo máximo. Creo que mis anhelos y mis sueños son lo máximo. Y si a eso le sumamos una cultura tan hedonista como la que vivimos y en la que estamos, terrible. La raíz de toda soberbia se anida ahí, en el desconocimiento. Y en el desconocimiento, digamos que con la otra cara de la moneda, porque una cosa es usted desconocer, pero usted quiere conocer, es la pregunta que se le hace en este video, la pregunta que le hace San José, para poderle revelar un corazón humilde como el suyo, humildísimo como el suyo. ¿Usted quiere conocer o se quiere quedar en la ignorancia? Porque son dos cosas muy distintas. Una cosa es ser ignorante, cómodo, no necesito eso, sigue de largo. Y otra cosa es ser un desconocedor que quiere aprender. Y a estos es a los que Dios se revela. A estos, no a otros. A los que les revela su grandeza y su plan, no a otros. A los que no sabiendo quieren saber. La soberbia entonces
tiene también unas falsas premisas o unos engaños del enemigo malo. Nuestro enemigo espiritual fundamenta en nosotros su señorío con estas palabras. Que nuestro Señor rompa la autoridad de estas palabras y todas aquellas que son origen de la soberbia con su poder. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre de Cristo amado. No necesito a Dios para ser feliz. Me basta conmigo mismo. Mis planes son mejores que los de Dios. Y los planes de Dios son aburridos. Además, hay que esperar. La purificación de este anhelo pasa por la espera a escuchar qué tiene Dios para decir. Los planes de Dios son aburridos. El mundo es más entretenido, es lo que quiere decir esa palabra. Y es un engaño total mostrarnos como que en el cielo se pachanguea, en el infierno se pachanguea, se vive bueno, hay de fiesta en fiesta, de fiesta con los demonios. Muchos dicen eso con su proceder. Dicen, no, es que si voy para el infierno, de una vez vamos prendiendo la fiesta. Yo, Dios mío, no sabe qué está diciendo este hombre. Y que en el cielo se vive maluco. Ese es el engaño que nos han mostrado. Y de alguna manera las realidades son más impactantes y más fáciles de comunicar en el infierno, porque digamos que atraviesa nuestros sentidos, porque son cosas que conocemos, es maxificar el dolor que aquí sentimos, es maxificar la frustración que aquí sentimos, ponerla en dimensión infinita. Pero en el cielo es difícil decir cómo vamos a vivir. San Pablo lo dice de esta manera: ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios ha preparado para los que le aman. Es tan inefable, tan grande, que cuando Dios le permite a San Pablo conocer el tercer cielo, es como si dijera lo que decíamos ahora de la angeología verdadera. Hay un primer cielo donde gobierna todavía el príncipe de este mundo. Hay un segundo cielo, ¿quién gobierna acá? Y hay un tercer cielo que todavía nos espera. Entonces yo, para llegar a Dios, esa plenitud no es ni el primer cielo ni el segundo, es el tercer cielo. Lo dice San Pablo, y él dice, allí en el tercer cielo se ven unas cosas que cuando él vino de esa visión, dijo, yo me quiero morir ya para poder estar allá. Me quiero morir, y no porque fuera un suicida o algo así, o porque fuera un aburrido, un frustrado con la vida, antes porque quería esa plenitud ya. Y él no esperaba la hora de su martirio para estar unido plenamente con aquel a quien amaba, Jesús, la persona de Jesús. Si esto produjo una visión del cielo en un hombre como San Pablo, ¿qué pasaría si Dios nos mostrara lo mismo a nosotros? Y de alguna manera revelarnos su voluntad es esto, es este camino que estamos haciendo. Revelarnos la plenitud del cielo es mostrarnos su voluntad. Pero yo no he visto al primero que, conociendo los horrores del infierno, diga, me quiero morir ya, pero vea, pantier es tarde, para yo llegar allá. Antes dice, no quiero llegar allá. Por el contrario, quien ve el cielo verdaderamente, si quiere llegar allá. Eso nos debe decir mucho. La soberbia, entonces, es la satisfacción y el envanecimiento de la contemplación de las propias cualidades y el menosprecio de las demás. Es decir, desprecio todo lo demás porque yo soy la única que tiene la verdad, la plenitud y tengo la fórmula mágica para ser feliz. Eso significa la soberbia. ¿Lo habían pensado de esa manera? Entonces, al primero que despreciamos, al primero que menospreciamos es a Dios y sus planes de amor para nosotros. Lo que no sabemos es que todo pecado va en contra de sí mismo. Es decir, yo al ser soberbia voy en contra de mi propia naturaleza, porque he sido creada para la divinidad, he sido creada para Dios,
He sido creada para la plenitud. He sido creada para ser en Él, plena en un amor eterno. Me robo ese mismo derecho yo misma. Se lo robo a cada uno de ustedes cuando da paso a la soberbia y cuando no deja a Dios ser Dios. La humildad, por el contrario, es el conocimiento de las propias limitaciones, de mis propias carencias, debilidades, y yo obro de acuerdo a este conocimiento. Dios, nuestro Señor Jesucristo, le decía a Santa Catalina de Siena: Catalina, ¿sabes quién eres tú? Y ella le decía: no, Señor, no lo sé. Una santa. Y le decía a Dios: no sé quién soy. Y nuestro Señor le decía: para poder ser, tú eres la que no eres y yo soy el que soy. Para poder ser algo, debes estar unida a mí. Nuestro Señor le respondía así a Santa Catalina: una santa, ¿qué nos dirá a nosotros entonces? Si nos pudiera preguntar: ¿usted sabe quién es usted? Ese es el principio de toda humildad. La humildad es la verdad, como dijera Santa Teresa de Jesús, carmelita. Como ustedes ven, mis amores más profundos hacia Dios están fundamentados entre carmelitas y dominicos y carmelitas. Y ella, Santa Teresa de Jesús, decía esto: la humildad es la verdad, porque ante la humildad de Cristo en la cruz no hay ninguna mentira que prevalezca. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? Aparece con la virtud perfectísima de la humildad. Ubica a todo en su sitio, lo pone a todo en su lugar. Eso es lo que hace la virtud de la humildad. Nos ubica. Y por eso es el punto de partida para todo verdadero cambio, que nos ubique. Esta es la enfermedad. Ahora, parte de los remedios que iremos profundizando en la hermosura de San José. Toda hermosura de San José proviene de Cristo, de la unión perfectísima y estrechísima con Cristo. Pero antes de Cristo viene por la unión perfectísima, purísima a la Santísima Virgen María. San José tiene una respuesta. Se abandona en el plan divino. Él no conoce todo lo que va a pasar y tampoco le hace falta. Esa es la disposición de un corazón humilde. No necesita conocer el futuro para tomar la decisión de disponerse en las manos de Dios. Simplemente confía porque sabe que Dios es capaz de lo que él no puede. Y él simplemente también da un sí, como lo da la Virgen María. Pero ¿por qué se da esto? Ese abandono en el plan de Dios se da porque era un hombre con una estrechísima relación con Dios. Y esa relación con Dios Padre evoluciona de tal manera que deriva también en una relación profunda y estrechísima con el Espíritu Santo y con Dios Hijo. Con Dios Espíritu Santo y con Dios Hijo. San José se conocía y sabía cuáles eran sus límites y decía: yo no soy capaz de esto, pero Dios, que me encomendó esta tarea, tendrá que hacer lo posible. Yo pongo mi máximo, mi trabajo, mi esfuerzo, mi virtud hasta donde me es posible. Dios completará lo que a mí me haga falta. Y él iba a ciegas, era como no tener piso debajo y él dar un paso y otro paso y no caerse, porque solo Dios iba poniendo la manito allí donde él iba poniendo el pie. Eso es verdaderamente confiar en la providencia de Dios. Por eso es Padre de la providencia, porque primeramente Él la tuvo que vivir en la intimidad de su ser. Conocía la historia de su pueblo, conocía la historia de los pobres de Yahvé. Esa historia no le era desconocida, le era familiar, porque era su propia historia. Y he ahí la necesidad de que nos fundamos con la historia de los pobres de Yahvé
si queremos hacer parte de este pueblo de Dios, su pueblo santo. Desconfiaba de lo que el mundo podía darle. Su confianza no estaba en el mundo. Por eso cuando él tenía un problema, nosotros en la revelación privada, en el librito de San José que tenemos, se los voy a mostrar. Yo les cuento algo y este libro, mi esposo y yo nos lo hemos leído varias veces porque es para nosotros como beber de una fuente fresquísima, una sabiduría completamente diferente y nueva. Es decir, ¿qué pasaba al interior de la familia de Nazaret? ¿Qué pasaba al interior de los santos esposos, más santos que todos los santos juntos? Este par de esposos, ¿qué pasaba al interior? O sea, ¿cómo vivían los santos? En la cotidianidad. Es impresionante. Este librito, miren, es pequeñitico, pero es una hermosura y un tesoro. Todos estos libros los tienen en digital. Les voy a volver a dejar y a mandar con este anexo los enlaces. Ya los tenemos todos en Drive para que los puedan buscar allí. Resulta que San José, cuando tenía un problema, y eso lo vemos aquí en este libro, cuando tenía un problema, él no iba y buscaba un amigo, un familiar, un hermano, un conocido. Él buscaba a su esposa. Y ahí nos está diciendo mucho de lo que es un verdadero josefino. Buscar a María como San José. Y él lloraba delante de ella, se hacía pequeño. Y ella correspondía esa pequeñez con la suya. Miren esa comunión, de ahí viene la verdadera comunión. Yo poderme desnudar ante el otro como soy, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, mis miedos, mis anhelos, y saber que el otro no me va a lastimar. Ahí reside la verdadera castidad del matrimonio. Ese es el origen, en una verdadera humildad. Dios hizo fuerte a San José, porque él se dispuso a ser un hombre verdaderamente sencillo. No hay humildad si no hay sencillez. Y esto no significa que haya apocamiento, que haya disminución de nuestras virtudes, de nuestras gracias, de lo que Dios nos quiere dar. Eso no significa eso, porque es que se ha confundido la humildad con el apocamiento. Pero díganme qué magnanimidad hay ahí, porque como hemos dicho antes, la magnanimidad es como la expresión máxima de la humildad. Alma magna, alma grande es lo que significa un alma humilde. La magnanimidad le da como un espectro nuevo, o digamos que es una de las caras de la humildad, una de las consecuencias también. Toda alma humilde, por ende, es magnánima. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo, para no tener de qué ufanarme, entonces nunca tengo nada. Ni una virtud, no cultivo nada, no tengo nada. No. Eso es ser alguien pusilánime, es decir, pequeño. Un alma pequeña, pusi, ¿cierto? Y un alma grande, magna. Pusilanimidad o magnanimidad. La humildad no es una pusilanimidad. Porque ¿saben qué? Se encuentra uno mucho pobre, mucho pequeño, pero mucho engreído también. Es decir, pobre, pero no humilde. Y se encuentra uno mucho rico, y no estoy hablando solo aquí de riquezas materiales, sino también y sobre todo de riquezas espirituales, pero también humildísimo. Pero se encuentra uno personas pobres espiritualmente, es decir, personas que no se cultivan de cara a Dios, que no permiten que Él cultive sus almas a través de las tribulaciones, a través de su santa palabra. No permiten eso. Pero sí se disponen para ser engreídos. Entonces es como esto. ¿Quién se ve más humilde? Alguien que ha renunciado a su puesto por un bien mayor, a su puesto de grandeza, digamos cuando cuando
Eso ya no se ve, pero cuando un presidente va y sirve a los pobres, que esa debería ser su función principal, no servirse de los pobres, sino servir a los pobres. Su dignidad tan alta le está mostrando que su lugar es de grandeza, pero él se hace pequeño. Por eso la humildad es la virtud de Cristo, la principal, y él dice, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Yo, siendo Dios, y lo dice la carta a los Filipenses, siendo Dios, no hizo alarde de Dios. Que contempláramos más la palabra de Dios, Dios mío. Siendo Dios, no hizo alarde de Dios, sino que se abajó, se hizo pequeño. Pero bueno, Sandra, entonces, el camino, si es la magnanimidad, entonces, ¿cómo hacemos eso? No la pusilanimidad. ¿Saben quiénes son los pusilánimes? Los que no permiten que Dios trabaje en sus almas, sino que se quedan pequeños y dicen que mi pequeñez es mi humildad. No, humildad es tú renunciar a tu grandeza. Ahí tienes verdadero mérito. La Virgen María, San José, todos los ángeles, todos los santos renuncian a su grandeza. Por decir un ángel, San Rafael, amado de mi alma, uno de los patronos de este hogar, San Rafael, y dice esto: permíteme ir, y nuestro Señor le da el permiso de ir y ayudar a una familia en cuerpo y sangre. O sea, se apareció y estuvo con ellos y convivió con ellos. Y él luego le revela a Tobit, es que la Biblia tiene historias tan maravillosas, y le revela a Tobit, yo hacía como que comía, pero no comía. Bendito sea Dios. La grandeza verdadera, la humildad verdadera está en yo renunciar a mi grandeza para ser pequeño con los pequeños por amor a ellos. Eso sí es verdadera humildad. Pero por amor a los pequeños yo debo cultivarme. Yo debo cultivarme. Bueno, hay unas recomendaciones para cultivar la humildad, para cultivarme en la humildad. Conocerse. ¿Y cómo me voy a conocer? A través del examen de conciencia. Voy a conocerme a mí y voy a conocer a Dios. Ser admirable es crecer en virtud. Crecer en toda clase de virtudes significa primero conocer esas virtudes. La tercera recomendación, pero antes vamos a saludar a mi pequeña criatura que se acaba de levantar. Tú nos vas a dejar acabar de grabar, ¿cierto? Sí. Se levantó. Esto se graba en la mañana temprano, muy temprano, pero ya se nos acabó el tiempo. Tercero, cultivar el sentido del oído para escuchar a Dios. Y eso solo se hace a través de la lectio y de la Eucaristía. Estas son unas recomendaciones para que ustedes vayan disponiendo sus corazones, pero esto lo vamos a ver más profundamente en los medios de unión. Lo vamos a ver más adelante. Ejercitarse en la obediencia. Esas son las 4 disposiciones que hemos preparado y recomendaciones para que ustedes puedan verdaderamente, de cara a Dios, cultivar la humildad en ustedes. Conocerse a sí mismo a través de la confesión. Ser admirables, crecer en virtud. Y crecer en virtud significa formarnos también, formarnos para eso. Además, cultivar el sentido del oído para escuchar a Dios. Ejercitarse en la obediencia. ¿Y cómo nos ejercitamos en la obediencia? También hará parte de los medios de unión. ¿Cómo me ejercito yo en la obediencia? Le adelantamos un poquito. Si somos obedientes en lo pequeño, también somos obedientes en lo mucho. Hija, vamos a hacer la oración final. ¿Nos ayudas? Sí. Vamos a hacer la oración final confiándole a la Santísima Virgen María los frutos de esta charla, lo que nos ha quedado por hablar, que lo termine ella de susurrar a sus corazones con su santa y divina presencia, con su hermosura, con su delicadeza, con su presencia maternal. Y a San José le pedimos que custodie nuestro corazón y nuestras familias, este proceso de consagración. Dios Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. amén. En presencia de Dios quedan cada uno de ustedes, sus familias y sus intenciones. Los amamos. Chao. ¡Chao!